Abrimos el santo libro de Samuel en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La semana pasada tuvimos oración de sanación, no pudimos tener la clase, pero terminamos cuando Samuel podemos decir, se despide de Israel, hace el resumen de su ministerio como juez y como ¿qué más? Profeta. Yo ya sé que no voy a preguntar porque cuando pregunto es cuando yo me pongo bravo, así que yo creo para evitar perder mi paz, había decidido no preguntar, pero es parte de mi idiosincrasia preguntar. Así que acuérdense que la gran importancia de Samuel, que fue el último juez y el primero de los profetas ligado al templo, porque anteriormente hubieron profetas que el Señor levantaba, pero Samuel es el profeta que comienza, podemos decir, el profetismo oficial de Israel. Ya después de Samuel ya viene Elías y ya de ahí viene toda la fila de los profetas. Anteriormente habían habido unos cuantos profetas que el Señor había levantado en momentos de necesidad, como la profetisa Débora, y el gran profeta del Pentateuco. ¿Quién es el gran profeta del Pentateuco? Moisés, que lo dice, no ha habido otro profeta como Moisés que habló con Dios de cara a cara. Pero Samuel inicia esta serie de profetas que va a terminar, que Elías va a ser la culminación del proceso. Samuel es el inicio, que va a terminar con Juan el Bautista. Vemos cómo Samuel, al igual que Moisés y al igual que Josué, hacen un resumen de su ministerio como siervo de Dios y cómo le dicen lo mismo que han venido diciendo todo el tiempo. Y lo que San Agustín resumió también al pueblo de Dios cuando dijo esa frase que todavía todo católico debía saberse, que es: al que se aparta de Dios, todo se aparta de él. Ese es el resumen, lo que dijo Moisés, lo que dijo Josué, lo que dijo Samuel, ese es el resumen. Al que se aparta de Dios, todo se aparta de él. Mientras tú serviste a Dios, fuiste fiel a la alianza, el Señor te bendice, el Señor te da prosperidad. Cuando tú te apartas de Dios, mira lo que viene sobre ti. Siempre el Señor pregunta: ¿quieren ser parte de la alianza y qué comienza el pueblo? Sí. Y después vuelve el ciclo de apartarse. Así me pasó con el profeta Samuel, cuando Samuel, último juez, porque es el último juez porque él es el que introduce a Saúl como rey. Introduce al rey Saúl, primer rey de Israel, primer ungido de Israel. Y ya damos un salto del capítulo 12, salta aquí la palabra de Dios, y ya vemos a Saúl como adulto, ya con un hijo grande, con Jonathan. Y acuérdense lo que siempre le digo a ustedes, que la palabra de Dios no es que andaban los hagiógrafos y los apóstoles y los evangelistas, no andaban con una cámara grabando lo que hacían el Señor, porque la gente piensa que esto es una grabación continua, como los surveillance cámaras esas que están puestas, y por eso te preguntan, ¿dónde está en la Biblia? Pero hay cientos de años que la Biblia no menciona nada de lo que pasó en esos cientos de años. En la misma vida de Jesús, ¿qué es lo que sabemos de Jesús? Y de los 3 años sabemos poquísimo, porque de 3 años, ¿qué resumen los evangelios? Poquísimas cosas. O sea, hubieron, como dice al final del libro de San Juan, muchas cosas hizo el Señor que no están escritas en estos libros. Porque si estuvieran escritos, dice, no cupieran en todos los libros del mundo. Por eso, esa tontería, ¿dónde está en la Biblia? Hay muchas cosas que no están en la Biblia, que son de sentido común o que están en la tradición de la iglesia, porque Dios es Dios de sentido común. Por eso vemos que dejamos a Saúl como jovencito. ¿Y cómo lo encontramos ahora? Con un hijo joven. O sea, vemos que hay un periodo de tiempo ahí que no... Es como la gente piensa que Dios estaba hablando continuamente con Israel, y había cientos de años que Dios no le hablaba a Israel. Lo que pasa es que la Biblia nos mienta en las ocasiones que Él habla. Y dice en el capítulo 13, versículo 1, Saúl tenía la edad, no, aquí falta la edad de Saúl, a lo mejor se la borró por coquetería, pero no aparece la edad en el libro, está borrada esa parte. Saúl tenía la edad cuando llegó a ser rey, y reinó 2 años sobre Israel. Se eligió Saúl 3,000 hombres de Israel, o sea, había 2,000 con Saúl en Micnas, en las montañas de Betel, y 1,000 con Jonatán en Gubea de Jamín, y el resto del pueblo los devolvió a su tienda. Bueno, ya lo vimos también la última vez. Vimos cómo el puesto de Jonatán estaba aquí en Gilbeá. Vimos cómo
los filisteos, cuando se enteraron cómo los filisteos fueron en contra de Jonatán. ¿Y quién mató al gobernador de los filisteos? ¿Se recuerdan? Jonatán hizo el ataque sin pensar en las consecuencias y lo hizo a propósito para forzar a los israelitas que fueran a la guerra, como lo va a hacer en el capítulo 14. Jonatán era un muchacho impetuoso, y vemos cómo la ruptura final entre Saúl y Samuel viene del versículo 7 en adelante, cuando dice: Saúl estaba todavía en Gilgal y todo el pueblo temblaba junto a él. Esperó 7 días según el plazo que Samuel había fijado, pero Samuel no llegó a Gilgal y el ejército se desbandó, abandonando a Saúl. Entonces Saúl dijo: acérquenme el holocausto y los sacrificios de comunión, y le ofreció el holocausto. Acababa él de ofrecer el holocausto cuando llegó Samuel, y Saúl le salió al encuentro para saludarlo. Esto lo vimos la semana pasada y le dijimos a ustedes cuál fue el gran error de Saúl. ¿Se recuerdan? Ofrecer sacrificio. Saúl no tenía ninguna potestad para ofrecer sacrificio. ¿Por qué Saúl no tenía ninguna potestad para ofrecer sacrificio? Porque no era sacerdote. Y a ver, la otra pregunta: ¿y por qué no era sacerdote si era el rey de Israel y una persona tan buena? Porque no era de la casa. Bueno, menos mal que hoy me están haciendo quedar bien, o sea, no que me vaya a dar ningún arrebato en el día de hoy. Hasta ahora lo han contestado todo bien. Saúl, por muy bueno que fuera y por muy rey que fuere, por mucho poder que tuviera, Saúl no podía ofrecer sacrificio. ¿Cuál era la función de Saúl? Rey. Gobernar. Rey, la función de Saúl era gobernar. Y la función de Samuel, ¿cuál era? Ofrecer sacrificio. Recuerda que Samuel se crió en el templo y evidentemente parece que era de la casta sacerdotal, porque de cierta forma cuando murieron los hijos de Eli, pues fue el que llevó el sacrificio. Y Saúl se abrogó una función que no era, ¿qué cosa? De él. O sea, ¿qué es lo que quiere decir? Cada cual a lo suyo. El Señor no te manda a hacer una cosa para la cual no está capacitado. Acuérdate lo que nosotros hemos hablado montones de veces. Cuando el Señor te llama para algo, te capacita para lo que te llamó. ¿Qué pasa? Que muchas veces nosotros no queremos hacer lo que el Señor no nos ha llamado. Y lo dice hasta el refrán popular. Hay un refrán popular que dice que el que mucho abarca, poco aprieta. Y eso pasa en todos los ministerios, en todos los grupos. Yo se lo he dicho a montones de personas. Tú no puedes estar en 15 ministerios al mismo tiempo, porque estás en 15 ministerios al mismo tiempo y de los 15, 14 lo vas a hacer mal. Tú tienes que estar en un ministerio, ¿cómo hacerlo? Bien. Los que la lectura de hoy, los que andan por todos lados en 40 ministerios terminan todos haciéndolo mal, o peor, terminan hastiándose de todo. Y esto también es muy importante, esta lección de cómo Saúl se atrajo sobre sí. Y fíjate lo que le dice Samuel: ¿qué has hecho? En el versículo 11. Y Saúl respondió: como vi que el ejército me abandonaba y se desbandaba, y tú que no venías en el plazo fijado, y que los filisteos estaban ya concentrados en Micmac, me dije: ahora los filisteos van a bajar contra mí a Gilgal, y no he apaciguado a Yahvé. Entonces me he visto forzado a ofrecer el holocausto. Samuel le dijo a Saúl: te has portado como un necio, no has cumplido la orden que el Señor tu Dios te ha dado. Entonces el Señor hubiera afianzado tu reino para siempre sobre Israel. Pero ahora tu reino no se mantendrá. El Señor se ha buscado un hombre según su corazón, al que ha designado caudillo de su pueblo, porque tú no has cumplido lo que Yahvé te había ordenado. Se levantó Samuel y subió a Gilgal para seguir su camino. Los que quedaban del pueblo subieron tras Saúl al encuentro de los hombres de guerra, y vino de Gilgal a Gebá de Benjamín. Saúl pasó revista a las tropas que tenían con él, había unos 600 hombres. Que el Señor añada bendición a su santa palabra. Acuérdense esto, hay aquí una cantidad. Acuérdense que dijimos que Saúl es uno de los peores líderes que ha tenido el pueblo de Israel. O sea, que acuérdate que dijimos que si tú quieres un estudio de por qué los líderes fracasan, tienes que mirar a Saúl. Por eso nos hemos detenido tanto en
en Saúl. Primeramente, ¿se recuerdan cuando empezamos a hablar de Saúl? A ver, alguien se acuerda y me da la satisfacción de cuál fue el primer error de Saúl. Decir que había matado Anterior a ese. No, todavía no hemos llegado ahí. Tú leíste antes, Samuel. Él sí lo tiene dando vuelta, pero ¿cuál? Él sí lo sabe. Él regresó a su ciudad de Benjamín, a la tribu de Benjamín. A Gilgal, a la tribu de Benjamín. ¿No se recuerdan? Saúl salió de la tribu de Benjamín, de Gilgal, buscando qué cosa, eso sí se acuerdan. La burra. Fue lejísimo, hasta cerca del Tabor, lejísimo de Gilgal. En eso el Señor se encontró con Samuel y ¿qué hizo el Señor? Lo ungió rey. ¿Y qué don le dio? Don de sanación, ¿qué don le dio? A Saúl. Don de profecía. Le dio el don de profeta. Después de que él danzaba con los profetas y viene el dicho que hace Saúl entre los profetas. Cuando el Señor hizo rey de Israel, ¿cuál fue lo que hizo Saúl? Regresó a la tribu de Benjamín, al mismo lugar que él estaba. Y se recuerden que la tribu de Benjamín es una tribu que estaba muy lejos de Dios. Se recuerdan que ningún israelita quería casar a sus hijas con nadie de Benjamín. Y la tribu se estaba extinguiendo, porque en Benjamín hubo aquella violación que el pueblo no condenó. Y le pasaron por alto al hombre aquel la violación que hizo. Y desde ese momento la tribu de Benjamín se redujo. O sea, Saúl volvió al mismo ambiente de donde él salió. Y cuando el Señor te llama de un lugar, es para no volver más a ese lugar. Cuando el Señor te saca de cualquier lugar que tú has estado anteriormente, que no era de Dios, tú no puedes regresar a ese lugar. Te saca del alcoholismo, te saca de la depresión, te saca de qué sé yo, tú no puedes regresar exactamente al mismo lugar. Saúl tendría como, yo hice muchas preguntas y algunos dijeron que Saúl se podía haber hecho un palacio y hubiera estado bien porque era el rey, se hubiera podido ir junto con su ejército, pero no, es que escogió venir al mismo lugar que le había causado todos los problemas a su familia y a su tribu. Ese fue el primer error de Saúl. ¿Cuál fue el segundo error de Saúl? No estaba muy seguro de que Dios lo había hecho rey. Porque cuando después que el Señor Samuel lo ungió y lo fue a presentar a Israel, ¿dónde estaba Saúl? Escondido con el equipaje del ejército en la parte de atrás. Entonces Saúl no estaba muy seguro que Dios lo había capacitado para ser rey de Israel, a pesar que ya Samuel lo ungió, Saúl profetizó y le dio una señal. Se recuerdan que iba a tener una señal de la tormenta y todas aquellas cosas, o sea, más cosas. Saúl no creyó a la palabra del Señor. Y ahora vemos cómo después de rey se abroga la victoria de su hijo Jonatán. Y dice que él fue quien mató al gobernador de los filisteos. Cuando vimos que eso es una fragante mentira. Entonces, todo eso vemos que el pobre Saúl va de tropiezo en tropiezo. Y ahora que el último que hace, ofrece un sacrificio cuando él sabía muy bien que el sacrificio él no lo podía ofrecer. ¿Se acuerdan lo que le pasó a Adad y a Abiú, los sobrinos de Moisés, que ofrecieron un fuego extraño? ¿Qué les pasó? Se murieron delante del arca. Ellos sabían que nadie podía ejercer en Israel de sacerdote como si no era de la familia de Aarón. También esto que Saúl ofreció sacrificio tiene que ver con otro defecto que Saúl se llenó. A ver quién se imagina qué defecto se habrá llenado de Saúl, el peor de todo, de soberbia. Yo soy rey, yo lo puedo todo. Y otro problema mire, pobre Saúl, con estas cosas le hemos encontrado. Y otra última cosa, Saúl es de la gente, y ustedes conocen un personaje como este, Saúl es de la gente que quiere ayudar el plan de Dios, sin que Dios lo llame. ¿Quién se metió a ayudar el plan de Dios y ha formado tremendo enredo hasta el día de hoy? Sara. ¿Se recuerdan Sara? Tú no puedes, yo no digo, mejor decir no ayudar, tú no puedes empujar el plan de Dios. Tú tienes que, ¿qué cosa? ¿Tú quieres empujar o qué? O seguir el plan de Dios. Esta gente quisieron ayudar a Dios. Sara, como quiso ayudar a Dios, voy a tener un hijo, soy mayor, soy estéril. Ven acá, Abraham, ten el hijo con Agar. Ella quiso. Uno puede pensar que sea mala intención de Sara. No. Sara era una mujer práctica.
Si el ángel me prometió que voy a tener un hijo, y yo soy estéril y vieja, y Abraham es viejo, pues vamos a buscar la solución rápida y que venga el muchacho con Agar, que es joven. ¿No? Pero eso no es lo que Dios, y por eso Dios le dijo, ese no es el hijo que yo te hablé. El hijo de la esclava nunca puede heredar el pacto. Es el hijo tuyo con tu mujer. Y de ahí nacen todos estos pueblos semitas que están en guerra hasta el día de hoy. Porque Sara quiso ayudar a Dios. A Dios no necesita que lo ayudemos. ¿Tú sabes lo único que necesita Dios? Que lo obedezcamos. Y aquí vemos a Saúl, y lo acaba de decir, para cómo la excusa de Saúl fue peor que si... Hay veces que las excusas son peores que la ofensa. Y fíjate lo que le dice Saúl a Samuel. Saúl respondió, como vi que el ejército me abandonaba y se desbandaba, y que tú no venías a plazo fijado y que los filisteos estaban concentrados en Mismas, me dije, ahora los filisteos van a bajar contra mí a Gilgal y no ha apaciguado a Yahvé. O sea, a él lo que más le importaba, yo creo que más que apaciguar a Yahvé, era tener a la gente, dar a la gente cierta seguridad de que todo iba bien. Entonces vemos cómo usó Saúl el holocausto, que era el sacrificio más solemne de Israel, como un acto de idolatría. ¿Vamos a hacer esto para qué? No para agradar a Dios, sino para que la gente esté contenta y esté segura. Y eso no puede pasar hoy. Eso no puede pasar hoy, que estamos haciendo cosas en la iglesia no para agradar a Dios, sino para que la gente esté contenta o esté satisfecha. Yo creo que son muchos que tenemos que pensar. A veces que el culto de nosotros no es un servicio religioso. El culto de nosotros, y eso voy a hablar yo el viernes en San John, el apóstol, y hablé en Santa Ágata hace 2 semanas. El culto de nosotros no es un servicio religioso. El culto de nosotros es un culto ¿de qué? De adoración. Un servicio religioso, se lo he explicado muchas veces, un servicio religioso, ¿a quién va dirigido? Al pueblo de Dios. Un servicio religioso va dirigido al pueblo de Dios. ¿La adoración a quién va dirigida? A Dios. Tú no puedes confundir adoración con servicio religioso. Esto que tenemos aquí nosotros los martes, ¿qué cosa es? Un servicio religioso. Porque cantamos, porque oramos, porque yo enseño y porque después oramos por las necesidades de ustedes. ¿Quiénes son todos los beneficiados ahí? Ustedes. Eso es un servicio religioso. ¿Qué hacen los protestantes todos los domingos? Servicio religioso. Cantan, predican y después oran por oración. Eso no es adoración a Dios. ¿Quiénes salen beneficiados ahí? La gente. La adoración va única, exclusivamente dirigida a Dios. Y la única adoración que tenemos nosotros y que Jesús dejó es la Eucaristía. Cuando se ofrece el Hijo al Padre bajo el poder del Espíritu Santo. Ahí todo el pueblo se congrega a ofrecerle a Dios un sacrificio que a Dios le es agradable. ¿Por qué? Porque no es nuestros pecados, ni lo que yo voy a dejar, ni lo que voy a hacer. ¿Qué le estamos ofreciendo a Padre? A su mismo Hijo, Jesucristo, que es santo y es perfecto. Nada más. Dios no puede alegrarse con nada más que le ofrezcamos nosotros que con su Hijo Jesucristo. Porque todo lo que le ofrezcamos nosotros está manchado por el pecado. De una forma o de otra. Te voy a ofrecer mis pecados. Vaya regalo, ¿no? Como le digamos, te voy a ofrecer 40 años de borrachera. Eso es lo que decimos. Está bien ofrecer los pecados a Dios, pero no pensemos que eso es tan agradable en el sentido de que teníamos que haber empezado, ¿por qué? Pues no cometerlo. O te ofrezco que voy a misa todos los domingos. Eso no agrada a Dios, es que tú tienes que ir. ¿Tú me entiendes? Por mucho que le ofrezcamos a Dios, Dios solamente se alegra con algo perfecto. ¿Y qué es lo único perfecto que nosotros podemos ofrecer a Dios que sea perfecto como Él también? A su Hijo Jesucristo. Y por eso es el único acto de adoración. Y nadie puede ofrecer ese acto de adoración a no ser que tenga el poder dado del Espíritu Santo para realizarlo. ¿Dónde dio ese poder el Señor? La última cena. Haced esto en memorial mío. La palabra conmemoración es un espanto traducida. Como memorial, como sacrificio memorial. Ajá, anánesis, como sacrificio, como memorial mío. Y esos hombres que recibieron ese poder lo fueron transmitiendo.
Yo estaba mirando todo en internet que ya no hay ni que hacer la estirpe apostólica de los obispos. Hay un website de la Santa Sede que tú entras y te dice el obispo que tú busques, te dice toda la estirpe apostólica hasta atrás, hasta el siglo XV, XIV, y casi siempre cuando terminan un papa ya nos siguen buscando para atrás porque ya detrás del papa está San Pedro. O sea, ese poder está en nuestra iglesia de generación pasado por nadie que no tenga ese poder puede ministrar al Espíritu Santo para transformar el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. Por eso nadie que no esté en el orden de los apóstoles lo puede hacer. Como pasaba aquí, nadie que no fuera descendiente directo de ¿quién? De Aarón podía ofrecer sacrificio. Ahora sí yo me he visto de sacerdote aquí, les oye en la misa, ¿qué sería eso? Un sacrilegio, una abominación, ¿no? ¿Y de qué les serviría a ustedes? El servicio de nada. De eso fue lo que sirvió el sacrificio de Saúl. Con la diferencia que en vez de propiciar a Dios, lo que hizo fue enojar a Dios. Porque ni siquiera lo hizo con intención de agradar a Dios, lo hizo porque había que hacerlo y no había venido nadie que lo hiciera. También es una enseñanza para nosotros hoy en día en el nuevo pacto, que para lo que el Señor nos llama tenemos que prepararnos. No, yo lo voy a hacer porque no hay nadie que lo haga. Cuando uno hace algo para Dios, más vale que te prepares y lo hagas bien. Porque ¿cuál fue la consecuencia que le trajo a Saúl ofrecer este holocausto que él no podía dar? Dice, se acabó tu reinado. Ya me busqué uno que te va a sustituir. ¿Quién era ese que va a sustituir a Saúl? David, el rey David. O sea, vemos que Samuel perdió la gracia delante de Dios. Y Dios le quitó la misión que le había dado. ¿Por qué? Porque no supo cumplir la misión. Volvemos para que tengamos bien claro. ¿Cuál era la misión de Saúl? Gobernar. ¿Cuál era la función de Samuel? Ofrecer sacrificio, dirigir la adoración. ¿Samuel estaba llamado a gobernar? No. Saúl estaba llamado a ofrecer sacrificio. Cada cual a lo suyo. Eso es lo que está diciendo la iglesia hoy en día. Los laicos no podemos sustituir a los sacerdotes. Y los sacerdotes no pueden meterse en las causas de los laicos. Porque tanto los laicos como los sacerdotes, cada cual tenemos una misión en el pueblo de Dios. Entonces vemos laicos hoy que tienen casi funciones episcopales. Sí, en parroquia hay laicos que se creen que es el cura. Y muchas veces, ¿por qué? Porque muchos de los sacerdotes han cedido ese terreno que es de... Entonces vemos al revés, vemos los sacerdotes metidos en el papel de laico, con jean, con pullover, ayudando a hacer un jardín a yo no sé quién. Ustedes no ven que es lo mismo que hicieron aquí, los papeles que... Y la iglesia ha dicho, los sacerdotes administrar pastoralmente y los laicos hacer su trabajo en el mundo. La iglesia hay un desorden tan grande porque los curas se han laicizado y los laicos se han clericalizado. Y cada cual tiene, si no, por eso se da la confusión en la iglesia, que había la confusión en el reinado de Saúl, porque cada cual no está cumpliendo con su deber. Cuando los sacerdotes se quisieron hacer igualitos que los laicos y ellos no están llamados a ser igualitos que los laicos. Ellos tienen una consagración y los laicos no podemos hacer lo que hace el sacerdote. Nunca se me olvidó una vez en San Hugh que no sé, que alguien le dio una cosa ahí, una hermana ahí le dijo, padre, deme los óleos para ungirlo. No, que atrevida no está atrevida porque era una santa mujer, es ignorancia, no es atrevimiento porque era una gran mujer, pero ella pensaba que ese óleo consagrado, el crisma, cualquiera lo podía ministrar, porque ella se subía al altar y porque ella abría sagrario, porque llevaba la comunión. O sea, se han mezclado tanto los oficios, cuando aquí bien claro nos lo dice el libro de Samuel, que toda esta gran confusión vino por aquí y Saúl perdió el reinado. Primero perdió el reinado por hacer lo que no estaba llamado. La adoración a Dios es una cosa muy seria. Vamos a ver después en el libro de los Reyes que Jeroboam y su familia desaparecieron de la faz de la tierra porque Jeroboam a cualquiera, dice el rey, ordenaba sacerdote. A cualquiera, aunque no fuera de la casa de Aarón.
y Jeroboam y su familia desapareció de la faz de la tierra. Mira tú la importancia que tiene. ¿Quién tiene que hacer? ¿Quién? ¿Y qué puede hacer? ¿Qué? En cada casa. Vemos que Saúl pierde el reinado. ¿Por qué? Por meterse en la adoración sin tener el orden. Y después Saúl va a perder, la familia de Saúl se va a perder, y Saúl va a perder la vida por consultar a un espiritista. Porque la vida de Saúl va así, de mal en peor. Vemos aquí que Saúl era un líder que reaccionaba por presiones de la gente. ¿Por qué le ofreció sacrificio? Porque todas las tropas estaban inquietas porque no se había ofrecido sacrificio. Entonces tenemos que hacer cualquier cosa para apaciguar a la tropa. Vamos, como tú no vienes, vamos a hacer el sacrificio aquí, vamos a salir de esto. Un líder espiritual no puede funcionar por presiones de la gente. ¿Qué es lo que esta gente de la prensa hoy en día no acaba de entender? Ustedes han visto todas las sandeces que se han hablado en Yahoo y en todos los medios de comunicación hoy, que el Papa está haciendo una encuesta en toda la tierra sobre lo que piensan los creyentes del matrimonio homosexual para cambiar en la iglesia. Como yo escribí en Yahoo, investiguen antes de hablar. Ustedes están hablando de la iglesia sin conocer la iglesia. Ningún papa tiene poder para cambiar el concepto de matrimonio en la iglesia. Ningún papa, ni el primero ni el último, tiene poder para hacer eso. Porque el papa no está para cambiar la doctrina, el papa está para custodiar la doctrina. Porque este papa lo están difamando de la forma diferente a como difamaron a Benedicto XVI. A Benedicto XVI lo difamaron como que era un ogro retógrado. Y quieren dar la impresión de que es un liberal comunista. Y las dos figuras de los dos papas, es mentira. Es solamente pura manipulación del demonio a través de la prensa. Por eso le he dicho a ustedes montones de veces, hice un artículo sobre eso, no crean absolutamente nada de lo que dice la prensa. No crean nada de lo que diga la prensa. Todo lo que yo he visto hasta ahora de la prensa que dice de la iglesia está totalmente manipulado. El Papa puede ser que haya hecho una encuesta de qué piensa la iglesia, como hizo una encuesta de qué pensaba la iglesia sobre el celibato hace 10 años. Pero eso no quiere decir que iba a quitar el celibato. Quería saber a qué grado de mentalidad. Y el Papa posiblemente tenga esta encuesta del matrimonio homosexual y de los divorciados y todo eso, porque quiera tener una pastoral para esa gente, que es totalmente diferente que aceptar lo que hacen esa gente. Porque, por ejemplo, se presenta el caso que hace con los niños que adoptan esta gente, que hasta ahora ese caso hace 4 o 5 años no existía. Ahora la iglesia tiene que hacer una pastoral para eso, porque cualquier niño, sea quien sea, hay que darle el bautismo, no se le puede negar. Pero esta es una situación totalmente nueva que se encuentra, pero eso no quiere decir que se cambie doctrina. Estamos hablando de qué aspectos pastorales, qué hacer en este caso. Son dos cosas muy diferentes que está haciendo una encuesta, pero por eso no se dejen ofuscar ni empiecen a hacer juicio por las cosas que leen en la prensa, porque así como funciona el enemigo. Pero vemos en este caso también aquí como Saúl era como los políticos de hoy en día. Saúl no respondía por convicciones, respondía ¿por qué? Por la presión que le ponían la gente. Y ellos también saben que la iglesia no responde a presiones de la gente, porque nosotros no somos una democracia. La doctrina nuestra no se hace por encuesta. Nosotros custodiamos la doctrina que recibimos de los apóstoles. Pero la doctrina no se cambia por encuesta porque cambia la forma de cambiar de pensamiento de los hombres. La iglesia episcopal cada 5 minutos son sínodos y cambia toda la doctrina según piensan la gente y votan para ver si ponen una doctrina o la quitan. Una doctrina no se hace de votación. Una doctrina viene dada por Dios. Les voy a decir, la doctrina no cambia. Cambia la liturgia, cambia las formas pastorales, pero la esencia, que es la doctrina, es la misma del siglo I. Y lean los padres de la iglesia. La doctrina no ha cambiado en absoluto. Y vuelvo a repetir, no hay ningún papa sobre la tierra que tenga poder ¿para qué? Para cambiar una doctrina. Porque si hubiera un antipapa que lo hiciera, fuera totalmente inválido, que no creo que va a ser el caso. Pero hasta ese caso, la doctrina de la iglesia es totalmente inmovible.
Y gracias a Dios ni los obispos se eligen por votación, ni en nuestra iglesia nada se hace por votación. Nosotros somos una teocracia, no somos una democracia. Democracia es donde manda el pueblo, teocracia es donde manda Dios. Esa es la gran, diferencia. Y por este motivo ya el Señor se lo dice, y esto es muy importante porque el Señor habla claro. El Señor no anda como nosotros dándole media vuelta al asunto. ¿Qué le dijo el Señor a Saúl a través de Samuel? Ya te quité, ¿qué cosa? La corona y me busqué a otro. Ya hay otro que voy a ungir. Y ahora viene, vamos a ver la gran tragedia final de Saúl. La gran tragedia final de Saúl es que cuando Dios lo hizo rey, no quería ser rey. Y ahora que el Señor le dice que le quitó la corona, él se empeña en ser rey. Y ese va a ser el gran final y el desastre de la casa de Saúl. Y eso, hermano, tristemente lo vemos también hoy en nuestras vidas. Hay personas que son mal padres toda la vida y cuando el muchacho tiene 30 años se empeña en ser buen padre cuando el muchacho creció y no quería saber nada de él. Hay maridos que cuando el matrimonio se rompió quieren ser buenos maridos. Y entonces cuando insisten para ser buenos maridos terminan acabándolo de echar a perder. Y lo mismo pasa con las mujeres. Esto nos llama que tenemos que abrir los ojos, ¿tú sabes a qué? Hacer lo que tenemos que hacer en el momento que el Señor nos lo pone. No querer después que ya todo... El Señor puede restaurar las cosas, pero lo triste caso es que muchas veces nos dejamos que el Señor los restaure. Muchas veces nosotros queremos restaurarlo nosotros mismos. Entonces queremos restaurar nosotros mismos, pero ¿tú sabes cuándo? Ya, ahora mismo. Yo destruí un matrimonio por 15 años y lo quiero restaurar con un retiro de 3 días. El Señor lo puede hacer, pero muchas veces tú tienes que tener paciencia y esperar el momento en que el Señor lo va a restaurar. Pero no tenemos paciencia y lo que hacemos es lo que hizo Sara y lo que hizo Saúl, meternos en el plan de Dios y cuando nos metemos en el plan de Dios para ayudar, lo que es lo que hacemos, lo estropeamos. Uno antes que nada, que es lo que tenía que haber hecho Saúl, es pensar cuál es el plan que Dios tiene para mí. Muchas veces el plan que Dios tiene para ti no es el plan que tú crees que tú tienes para ti. Porque Saúl tenía planes de ser rey ni en 1000 años. Para Saúl fue algo totalmente inesperado. Pero primero tenemos que buscar qué cosa, qué es lo que Dios tiene para mí. Ahora, cuando el Señor te revela lo que tiene para ti, entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Obedecer lo que Dios tiene para ti. Pero ¿cuál es el primer paso? ¿Cuál es el primer paso que hay que dar? Lo acabo de decir. ¿Qué tú vas a obedecer si tú no sabes que tú tienes que obedecer? Estar atento a la llamada de Dios. No escuchar, porque tú puedes escuchar el Radio Mambí. Saber, yo le dije a ustedes, lo que pasa es que ustedes yo creo que tienen mala la memoria corta. Y a ustedes que el primer paso es saber, no es escuchar, es saber qué Dios quiere para mí. Como les he dado tiempo para apuntarlo, ahora se los voy a preguntar. ¿Cuál es el primer paso? ¿Qué cosa? Algunos ni siquiera apuntándolo lo saben. Primero saber qué plan tiene Dios en mi vida. ¿Cuánta gente sabe cuál es el plan de Dios en mi vida? Mucha gente ni lo sabe. Y tienen 70 años y no se han enterado todavía. Porque no has tenido tiempo, porque nadie te ha dicho que tienes que averiguar cuál es el plan de Dios en tu vida. Pero hasta los 80 años, los 90 años se puede. Yo le hablaba mucho a ustedes de doña Jacinta, de la señora del Perú, a través de la cual yo recibí la fusión del Espíritu Santo. Y doña Jacinta, el Señor la llamó a predicar con 82 años. A una edad que todo el mundo ya se retira hasta de las cosas de Dios, que los curas llevan 7 años ya retirados del ministerio. El Señor la llamó a predicar a los 82 años. Y era una viejita como una abuelita, gordita, vestida como las abuelitas, sin nada lujoso, con unos zapatos de viejita, con el pelo blanco cortado, bajito. Y la primera vez que que la llevaron al grupo, yo dije, ay Dios mío, otra vieja dormirse aquí. Pensé yo. Pero esa cosa el Señor me puso a pedirle que oraran y cuando orara por mí, yo le pregunté a la persona que la trajo, ¿quién es esta mujer?
Cuando esa mujer oró por mí fue algo tremendo lo que vino sobre mí. Y después, cuando vi a esa mujer echando demonios, y cuando vi con 82 años, el Señor la había llamado hacía poco. Y dice que ella le dijo, Señor, yo soy una vieja tonta, ¿para qué tú me llamas a mí? Y el Señor le dijo, para que le prediques a las viejas tontas. Y eso es una gran verdad. El Señor no la llamó a ella para darle caso a los profetas, a los teólogos. El Señor la llamó a ella para hablar a las amas de casa igual que ella, en el lenguaje de todas las amas de casa. Y ella creyó que el Señor la había capacitado y por los 10 o 12 años que le tocó todavía vivir, porque ella murió a los 90 y tantos, se dedicó a predicar la palabra de Dios por todos los lugares del Perú que iba y por muchísimo. O sea, esa mujer encontró el plan de Dios a los 82 años. O sea, que nunca es tarde para encontrar cuál es el plan de Dios. Pero si nosotros no se lo preguntamos y no estamos al tanto, nunca nos vamos a enterar. O te vas a meter en un plan que no es el plan de Dios, que es el plan tuyo. Créeme, todo el plan nuestro fracasa. Si el plan que tú tienes no es el plan de Dios, ese plan va a fracasar. Pero lo digo por experiencia, cuántos planes a mí no me fracasaron cuando trataba de poner planes yo sin saber cuál era el plan de Dios. O sea que nunca se lo olviden cuál es el primer paso, que fue lo que nos hizo Saúl. Saber. Y hay gente, ¿cómo sé cuál es el plan de Dios? A mí lo han preguntado montones de veces. Yo hablo de mi punto de vista, de mi experiencia. Tú sabes cuándo es el plan de Dios, primero cuando tú le preguntas, Señor, ¿qué plan tú tienes para mí? Y cuando tú se lo preguntas, tú dices, Señor, muéstrame tu plan. Y cuando tú dices, muéstrame tu plan, tú sabes lo que tienes que hacer. No dejarte llevar por el plan de Él. Cuando tú le preguntas al Señor, ¿cuál es su plan? Y tú dices, Señor, yo voy a ser obediente a tu plan. Ahora, piénsenlo antes de decirlo. Eso es algo muy serio. Después no te voy a echar para atrás. Cuando tú dices, Señor, muéstrame tu plan. No mi plan, muéstrame cuál. Te va a pasar como Saúl. Te va a aparecer un plan para el cual tú no tenías ni la menor idea. Y entonces te va a venir la duda de Saúl. Yo no sirvo para esto. Entonces tienes que acordarte de lo que dice el Señor. Si el Señor te llamó, el Señor te va a capacitar para eso. Porque para algo Él te llamó. Él llama solamente, Él capacita solamente a los que llaman. Ese fue mi caso de Señor, ¿dónde tú quieres donde quiera que tú vayas, yo voy a ir? Y me puso a predicar algo que yo nunca en mi vida había hecho. Yo tocaba órgano en una iglesia, no sabía hacer nada más que eso. A partir de ese día, sin yo buscar las cosas. Yo le he hecho a ustedes un montón de veces, como soy yo este ministerio, con una sola persona. Y ni a una sola persona yo he invitado hasta el día de hoy. Ni me he hecho propaganda, ni he querido estar en el internet, ni he querido estar en el televisor, ni he querido estar en el radio. Todas esas cosas han venido, me han caído por lo que yo dije. Yo voy a ir a donde tú me lleves. Y muchas veces no quiero ir. Es más, la mayoría de las veces no quiero ir. Pero he aprendido que más vale que vaya. A la vez que puse la mano en el arado, ya no puedo volverme para atrás. Pero todo sale cuando uno dice, Señor, muéstrame tu plan. Entonces pues, tú tienes que estar atento porque Dios te va a llevar por un plan que no es el que tú tienes. Y no es que te vaya a tener una revelación, es que poco a poco te van a ir moviendo, aunque tú no quieras, por un área que tú ni habías pensado. En ese caso, ¿sabes lo que tú tienes que hacer? Ser dócil. Decir, bueno, Señor, llévame por ahí a ver a dónde llego. Ahora, llévame y capacítame. Y dejarte guiar. Eso no es quietismo, ni nada de eso. Por lo menos en mi vida, eso fue así. Yo ni me amé un... Ahora, las veces que yo quise hacer planes, todos los planes salieron. En mi parroquia, todos los planes que yo implementé antes que me pasara eso, ningún plan se dio. Es un seminario de vida en el Espíritu en mi parroquia que no fue ni una sola persona. No que no fueron, no si fueron, que no dio fruto, ni un solo fruto dio. Pero yo me di cuenta que aquel seminario yo no lo hacía por el Señor. Ese seminario lo hacía por mí, porque yo quería que mi parroquia fuera como la parroquia del Padre Castellano. ¿Qué es lo que le pasó a Saúl? Saúl ofrecía sacrificio para contentar a Dios. Él ofreció sacrificio porque nadie lo hacía, había que hacerlo. Eso fue, yo quería que mi parroquia fuera como yo fui a San Isidro, yo quería que mi parroquia fueran y quise darle el Espíritu Santo a la gente a palo. Y no dio ni un solo fruto. Ni un solo fruto dio aquel seminario de vida en el Espíritu. Ni uno hasta el día de hoy. Sin embargo, cuando llegó el tiempo de Dios,
El Señor hizo un grupo de oración y dio muchísimo fruto, pero no al tiempo que yo pensaba, al tiempo de Él y como Él quería. O sea que para el plan de Dios eso es lo que tenemos que hacer. Con eso terminamos para seguir la semana que viene. Eso es lo que tenemos que hacer a ejemplo de, usando a Saúl como ejemplo negativo, no como ejemplo positivo. Primero que nada tenemos que preguntarle a Dios, todos ustedes y yo tenemos un plan. Todo el mundo no tiene plan para predicar. Porque si no, si todo el mundo fuera predicador en la iglesia, ¿quién haría los otros? Lo dice San Pablo en la teoría del cuerpo místico. No todo el mundo es oreja en un cuerpo, ni todo el mundo es nariz, ni todo el mundo es boca. Pues dice San Pablo, eso es la teoría del cuerpo místico. Si todo el cuerpo fuera oreja, ¿quién respiraba? Lo dice San Pablo, dice, en el cuerpo de Cristo todos no tenemos la misma función. Hay funciones más notables, hay funciones menos notables, pero todas las funciones son totalmente necesarias. Ninguna, por humilde que, y siempre le he puesto, a ver quién se acuerda qué ejemplo siempre pongo yo, de un santo que acabamos de celebrar. San Martín de Porres, siempre le pongo yo el ejemplo. Bueno, sí, parece que ustedes cuando yo he puesto ese ejemplo no han venido porque me miran como si nunca lo hubieran oído. Pero San Martín de Porres, ¿qué es lo que tiene en la mano? La escoba. Algo más humilde que barrer. Sin embargo, ninguno de ustedes sabe el nombre del arzobispo de Lima en la época de San Martín de Porres. Y lo conocen a él. ¿Y qué cargo era más importante a los ojos de los hombres? El del arzobispo. Sin embargo, pasó a la santidad, a toda la iglesia lo celebra con una escoba en la mano. Esa es la teoría de la santidad de Santa Teresita de Niño Jesús. La santidad es hacer lo ordinario extraordinariamente bien. Vamos, si San Martín de Porres se hubiera querido cantar en el coro y ser un tenor, a lo mejor hubiera sido un desastre. ¿Qué cosa es lo que el Señor lo puso? ¿Y cómo lo hizo? Bien. Él sabía lo que tenía que hacer. Y llegó a los altares. Y yo leí una frase de él el otro día tremenda. Cuando iban para que curara gente, él dijo, yo los curo, pero el Señor los sana. Mira tú qué clase de frase. Yo los curo, pero el Señor es quien los sana. Un hombre humilde. O sea, él supo cuál era el plan de Dios en su vida y se dejó llevar. O sea que para que no se les olvide, si lo están anotando, preguntarle a Dios cuál es su plan. Segundo, estar atento. Después, dejarse llevar. Y en el camino, el Señor te va a ir capacitando para hacer tu plan. Y puede no ser un plan gigantesco, puede ser un plan muy simple. Pero todas las cosas en el plan de Dios funcionan, que ustedes crean que una simple bienvenida, una simple palabra de consuelo a una persona, todas esas cosas que nos pueden abrir las puertas del cielo a muchas. Como decía, yo no sé quién decía, todavía no busquen los ministerios que se noten mucho, porque los ministerios que se notan mucho, mucha responsabilidad que tiene uno y es una cruz muy difícil de cargar. Es muchas veces mejor un ministerio que no se note demasiado. Pero cada cual tiene que cargar la cruz y caminar por el camino que el Señor lo llevó. Así que la semana que viene seguimos con la segunda batalla. De ahí en adelante, vamos a ver, de ahí en adelante, del capítulo 14 en adelante, todo lo que va a hacer Saúl, lo va a hacer